Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden seguir alabando al Señor? Seguimos de fiesta con el Señor. Venimos a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, iglesia. Venimos a buscar de Él, a agradecerle. Gloria al nombre de Jesús. Feliz y contento. Qué mejor manera de comenzar el año trayendo la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. El Señor es bueno en todo momento. De verdad que nos sorprende. Gloria al nombre de Jesús. Feliz, nervioso, tenía tiempo ya, unos mesecitos que no predicaba, y verdad, bueno, este temor reverente al Señor siempre es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Honro a mi pastor, que sea el Señor usándolo y guardándolo en todo momento, verdad, a nuestra pastora, a Evelyn, a todos los líderes, verdad, que sea el Señor guardándonos en este nuevo año. Pudimos haber tenido un año complicado, un 2024 difícil, pero bueno, siempre ha estado el Señor allí con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacerlo breve. Vamos a ir leyendo, buscando. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Salmos 139. Salmos 139 del 23 al 24. Vamos a estar leyendo 2 versículos. Gloria al nombre de Jesús. Saben que siempre mis prédicas son más tipo enseñanza, y les traigo lo que el Señor me ha estado hablando y que he visto también en el pueblo de Dios, que espero que nos sea de utilidad para este nuevo año. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tienen? Salmo 139 del 23 al 24. En el nombre de Jesús dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino en mí de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo leemos de nuevo, pero ahora lo lee la iglesia. Examíname y conoce mi corazón, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Gracias te damos, oh Señor, Rey de Gloria, que un día más, Señor, en este año nos traes acá, Señor Jesús, a escuchar palabra de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que sea solamente tú hablándonos, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir palabra de ti, Señor. Y en cuanto a este vaso de barro, Señor, seas tú siempre usando, Señor. Usa mi boca y mi corazón, y que todo lo que salga de mí sea para gloria y honra y alabanza y edificación de tu iglesia, Señor Jesús. Seas tú, Señor, rompiendo cadenas, yugos, Señor, que pueda haber este momento, Señor. Reprende, Señor, toda tiniebla, Señor, que quiera estorbar, Señor. Que tu palabra llegue a un corazón y germine, Señor. Seas tú glorificado y exaltado en todo momento. Te lo pedimos en tu santo y glorioso nombre, Jesús. Amén, gloria a Dios. Y la iglesia se puede sentar dando un fuerte gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Vamos a hablar, amada iglesia, esta tarde de los pensamientos. Esta prédica la he titulado Mayday, perdí el control. Todos sabemos, hemos escuchado esa Mayday. Lo utiliza mucho la aeronáutica, la aviación. Cuando hay un problema, una emergencia, Mayday, perdí el control, llaman a la torre de control. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido el control? Muchas veces de nuestras emociones, de nuestro carácter, nos descarriamos, y a veces traemos consecuencias a nuestras vidas que ni siquiera nos damos cuenta que es por no saber y ver lo que estamos haciendo con nuestro carácter y nuestros pensamientos. El libro de Proverbios, en el capítulo 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta cita bíblica nos enseña que la torre de control de cada uno de nosotros es nuestra mente. Esa es la que allí es donde se produce el campo de batalla. Y siempre cuando hay un Mayday, hay que ir a la torre de control, que ciertamente es nuestra mente. El Señor está sobre todas las cosas, pero tenemos que tener el saber comunicarnos con esa torre de control. Proverbios 14, 29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Nos está hablando de emociones, de la envidia, de la necedad.
siempre llega a nuestra vida y no nos damos cuenta que somos necios. Yo recuerdo que cuando llegué al evangelio, cuando comencé a leer la Biblia, el libro de Proverbios, por todas partes me decía que yo era un necio. Necio. Yo no se lo aceptaba a nadie, pero solamente la palabra de Dios me decía necio en la cara y yo quedaba mudo. Y luego llegué y comencé a caminar el camino de Dios, y en verdad que duré como 2 meses sin poder hablar libremente, porque sabía que todo lo que decía era una necedad. Y así el Señor fue moldeando y limpiándome. Entonces debemos analizar en detalle este versículo, ya que muchas veces muchos de nosotros hemos perdido el control de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestras emociones, y no hemos tenido un autocontrol, de los cuales el día de hoy sufrimos consecuencias porque no sabíamos que lo habíamos perdido y que no hemos podido controlar nuestra mente. La mente, iglesia, es nuestra torre de control de nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos dice que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, las insensateces. Toda maldad sale de dentro de nosotros, y eso es lo que nos contamina. Amada iglesia, Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Porque simplemente queremos que traer los problemas al Señor y que el Señor se lleve todos los problemas, que se lleve todo dolor, toda pena, todo sufrimiento y toda enfermedad y toda tristeza. Pero Dios quiere trabajar primero en ti. Porque la transformación no sucederá en nuestras vidas hasta que renovemos nuestra mente. Por eso dice: renovaos nuestra mente con la palabra de Dios. Porque a veces lo leemos y no lo entendemos, pero es tan fácil, renovando nuestra mente a través de la palabra de Dios, hasta que nuestros pensamientos comiencen a cambiar. A ver, ¿por qué es tan importante que aprendamos a administrar nuestra mente? Permíteme darte 3 razones. Administrar tu mente es porque es necesario porque a través de nuestra mente y nuestros pensamientos controlamos nuestra vida. Proverbios 4:26 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, para que sea más entendida: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Gloria a Dios. Tus pensamientos tienen una tremenda habilidad, amada iglesia, de controlar nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Por ejemplo, tal vez hemos aceptado pensamientos de otras personas, incluso de nuestra niñez, que nos haya dicho: tú no sirves para nada, tú no importas. Y esos pensamientos los permitimos que se hayan creado en nuestra vida. Y ese pensamiento formó parte de nuestro crecimiento como adultos y es parte de lo que hoy somos, un pensamiento en el pasado que no supimos identificar. Administrar nuestra mente, porque la mente es el campo de batalla para el pecado. Pablo en el libro de Romanos nos dice que en lo más profundo de mi corazón amo la ley, dice Pablo. Pero también me sucede otra cosa, que hay algo dentro de mí que lucha contra lo que yo creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, dice Pablo, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Una de las razones por que nos fatigamos mentalmente es porque hay una batalla en nuestra mente 24 horas al día, 365 días al año. Es debilitante porque es intensa. Y es intensa porque tu mente es la más grande posesión, y pues Satanás quiere obtenerla. Administrar tu mente es porque es la clave para la paz y la felicidad. Una mente no administrada lleva la tensión. Una mente administrada lleva la tranquilidad. Una mente no administrada va a llevar al conflicto siempre. Una mente administrada lleva la confianza. Una mente no administrada nos lleva al estrés. Cuando no tratas de controlar tu mente y la forma en que diriges tus pensamientos, vamos a tener una cantidad de estrés en nuestra vida. Porque cuando logramos controlar nuestra mente, creamos fortalezas, creamos seguridad y serenidad. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente nos va a llevar a la muerte, como nos dice Pablo. Pero permitir que el Espíritu controle la mente nos lleva a vida y paz. La palabra de Dios en todas partes nos habla de lo importante de que lo que es nuestra mente.
Entonces debemos reflexionar en qué hacemos nosotros para llenar nuestra mente de lo que le agrada a Dios. ¿Qué haces para llenar tu mente de las cosas que no le desagradan a Dios? ¿Cómo practicamos la administración de tu mente? Aún más, ¿qué rol practica la Escritura en la administración de tu mente? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, desde un principio, la Biblia siempre nos está indicando, es nuestro manual. A veces queremos tratar de entenderla en la carne, pero primeramente nos habla a nuestro espíritu y a nuestra alma. Vamos a escudriñar un poco el versículo que leímos en un principio, Salmo 139, 23, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Vamos a escudriñar palabra por palabra. Vamos a ir a la raíz, que es el hebreo. Examíname viene del hebreo chakar, significa buscar, penetrar, es decir, examinar íntimamente. Esa examinación que está hablando allí David, que le está pidiendo al Señor, es íntimamente, profunda. Conoce viene del hebreo yadá, significa conocido, que sabe a saber. Corazón viene del hebreo levab, significa voluntad, hombre interior y mente. Por eso cuando vemos corazón, allí nosotros tenemos que ver en el contexto si está hablando del órgano de nuestra mente o de nuestro hombre interior. Pruébame viene del hebreo bachán, que significa para probar, para investigar. Entonces cuando ahí le está diciendo pruébame, le está diciendo investígame. Y ahora por último, pensamiento. Esta palabra pensamiento viene del hebreo sarafín, significa pensamientos inquietantes. Esta palabra pensamiento no es la misma que utiliza el Señor cuando dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esa viene de otra raíz hebrea. Aquí está hablando David de los pensamientos inquietantes. Más te está diciendo al Señor: conoce mi ansiedad. Entonces, si ahora leemos con lo que hemos escudriñado, literalmente dice: examina mi interior, oh Dios, y conoce mi mente. Investiga y conoce mi ansiedad. Es más profundo. Ya le está diciendo: Señor, conoces tú mi pensamiento, escudriñame. Porque el Señor obviamente Él conoce y Él controla todas las cosas, pero nosotros tenemos un libro de albedrío y Él nos permite que nosotros tomemos las decisiones y hacia dónde llevamos nuestros pensamientos. Por eso esa torre de control no es el Señor, sino que es nuestra mente. Porque el Señor llena todo, está por encima del avión donde estamos nosotros. Si la torre de control está en la tierra, la tenemos en el cielo, el Señor tiene el control de todo. Pero te deja que tú tomes el control por un momento de esa torre que es tu mente. Proverbio 25, 28, en la palabra de Dios, en otra versión, dice: como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Otra versión dice: ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol. Por lo tanto, nos está llamando que debemos cuidar nuestro interior, amada iglesia, porque nos dice que somos como una ciudad sin murallas, el que no tiene autocontrol. Y todo esto siempre nos habla la palabra de Dios. Aunque no lo creamos, llevamos un enemigo siempre que nosotros, que mayormente los llamamos la carne, la cual siempre la carne nos va a llevar a pleitos, a iras, a contiendas, a fornicación, que es lo que llamamos nosotros los frutos o las obras de la carne. Y también la palabra de Dios nos habla de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde están los frutos del alma? ¿Por qué no nos hablas del fruto del alma? Porque nos está hablando, dice frutos de la carne, pero las son obras, y los frutos del espíritu. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Los frutos del alma es porque en el alma es el canal que va a llevar si damos obras en la carne o damos fruto en el espíritu. El alma es, ¿cómo les digo? Depende de hacia dónde direccionamos nosotros nuestros pensamientos y cómo alimentamos nuestra mente. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Siempre leemos esto para la doctrina y somos muy buenos para cuidar la doctrina, pero primero nos está llamando que cuidemos de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo.
Ten cuidado de ti, tenemos que tener cuidado de nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Como la palabra lo dice, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, el templo del Espíritu Santo. El alma es la que medita la palabra. El alma es por la que nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo, murió en una cruz, derramó su sangre preciosa para salvar esa alma. Esa alma que ahora nosotros no cuidamos, tenemos descuidada. Y tenemos el espíritu. Ahora, amada iglesia, sabiendo esto, que somos un cuerpo, un alma y un espíritu, la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que tener un balance entre cuerpo, alma y espíritu. Pero me he estado preguntando últimamente, y a raíz de esto viene esta palabra, porque he visto personas poderosas en el evangelio, poderosas llevando la palabra de Dios, con intimidad con el Señor, pero cuando esas personas nos abren el corazón, nos dicen que tuvieron depresión, que sufrieron ansiedad, que incluso quisieron quitarse la vida. Yo, Señor, ¿cómo es eso posible si han estado en intimidad contigo? Y el Señor allí, no sé cómo decirlo, me mostraba como una balanza en la mente. Eso lo comentaba con mi hermano Harold. Y entonces veía como que la balanza estaba inclinada, el espíritu estaba arriba, el alma no estaba bien tratada y el cuerpo abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos centramos solamente en el espíritu? Obviamente vamos a vivir centrados con oración y ayunos, buscando al Señor. Pero un nulo control de nuestra alma y nuestras emociones. Porque vamos a estar en ayuno y oración, pero apenas salgamos al mundo, seguimos en la carne y nos presentamos ante el mundo. Pero entonces ahí vamos y volvemos, pasamos 5 o 6 horas en Facebook, en WhatsApp, y ahí el enemigo está contaminando nuestra mente, bombardeándonos, llenando de ansiedad y de estrés. Por más que estamos llenándonos de la presencia del Señor, pero no estamos cuidando nuestras emociones. También pasa, ¿qué pasa si nos centramos solo en nuestra alma? ¿Qué pasa ahora si en esa balanza el cuerpo y el espíritu están por debajo y nos centramos solo en nuestra alma? Ahora ya no estamos buscando del Señor, no estamos desligando del Señor, ya vamos a pensar que no necesitamos del Señor. Entonces nuestras emociones van a estar centradas en el yo. Porque ya como que ya no siento al Señor allá acá, yo no siento que me haga falta. Entonces ahora mis pensamientos van a ser de vanidad, de egocentrismo y de altivez. Y ahora vamos entendiendo cómo es que comportan nuestras emociones y por qué es importante mantener un equilibrio de todo. Y ahora, ¿qué pasa si solamente nos centramos en el cuerpo y no tomamos control de nuestras emociones y nuestro espíritu? Venimos a ser como éramos antes en un principio, destituidos de la gloria de Dios, sin Dios en el mundo, sin tener comunicación con el Señor. Entramos al ateísmo, al agnosticismo. Nuestra alma va a estar centrando nuestras emociones al que tenemos arriba, al cuerpo. Entonces nuestras emociones y nuestros pensamientos van a estar centrados en la autosatisfacción, en darle el placer a la carne. Seremos seres carnales. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer si estamos centrados allí? Vamos a hacer las obras de la carne, porque es solamente lo único que hay en nuestra mente. Y allí llega a nosotros la fornicación, el adulterio, todas las obras que nos dice el Señor. Por eso es que cuando el Señor llega a nosotros tenemos vida, porque volteamos esa balanza y ahora el Espíritu Santo de Dios puede hablar a nuestra alma, puede susurrarnos y nos puede orientar y diciéndonos: oye, hijo, por aquí no es por acá. Cambia esa forma de pensar, cambia esa forma de vivir. Gloria al nombre de Jesús. Por ejemplo, la envidia es una emoción negativa que genera sentimientos de dolor, ansiedad, hostilidad, rabia, depresión, frustración, que es lo que vimos todo. Entonces, ahí hay una emoción que nos está afectando. Y la palabra nos dice siempre que lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina el hombre, porque el corazón proviene de los malos pensamientos. Ahí tenemos que entender entonces que toda la raíz viene de lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Porque a veces venimos, no basta, porque ahora tenemos que ver cómo salimos de esto, cómo entendemos esto. Ciertamente tenemos que cambiar nuestros hábitos y vaciar nuestra mente de todo lo que lo está contaminando. Porque no basta solamente con venir siempre al Señor: perdóname, me arrepiento, perdóname, me arrepiento, y me voy con la misma mente llena de todo y vuelvo a hacer lo mismo. Vas a venir y vas a tener un ciclo infinito y nunca vas a cambiar. Y por eso ahí entendemos: pero me la paso en la casa del Señor y no puedo cambiar.
No puedo dar fruto en el Espíritu, no puedo tener amor, no puedo tener... Porque no vaciamos nuestra mente de todo el pasado que traíamos. Tenemos que limpiarnos y dejar todo eso atrás. Porque ese mismo veneno volverá a nosotros y nos va a hacer peor que antes. Porque ahora venimos ante la presencia del Señor y vamos a pensar que es que el Señor no tiene cuidado de nosotros. Pero en realidad es que nosotros mismos no tenemos cuidado de nosotros mismos. Tenemos que cuidar a nosotros mismos, porque si no, nosotros nos vamos a destruir. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Por lo tanto, tenemos que tratar de vaciar nuestra mente. Sé que esta no es una palabra de brincar, pero es necesario entender, comenzar el año entendiendo de verdad de cómo estamos compuestos y por qué esa revolución en nosotros, que de repente estamos bien y de repente estamos agobiados. De repente estamos aquí danzando en el Señor y llegó el lunes y ay, Señor, ya no puedo más, y está comenzando la semana. Ese soy yo. No, por eso esta lo traigo, porque yo lo he vivido. Yo, Señor, me gocé todo, a veces los 3 servicios, y llegó el lunes y me agarró el trabajo, me cayó a palo y ya ando agobiado. Y yo, mi esposa, no puedo más. Llego a la palabra y me levanta de nuevo. Y el Señor me está diciendo, pero cuida tus emociones. Está bien que me busques a mí, que estés en intimidad y tengas celo de mí, pero a ti te he dado que cuides lo que entra a ti. Por eso tenemos que ver cosas beneficiosas para nuestra mente, porque el ojo no se cansa de ver. Nunca se va a cansar de ver, y por ahí llega a nosotros. De lo que vemos se crea un pensamiento, y de allí, dependiendo de cómo estemos en la palabra del Señor y podamos meditar, vamos a llevar ese pensamiento para bien o para mal. Que si te contamina o te descontamina, si te lleva a conectarte más con el Espíritu de Dios o a seguir haciendo las obras de la carne. Gloria al nombre de Jesús. Por eso me llega a la mente la historia de David. Esa historia de David con Betsabé que todos conocemos, que él, en vez de estar haciendo lo que debía hacer, estando en la guerra del reino que le había sido entregado. ¿Cuántos de nosotros saben que le ha sido entregado un reino? El Señor dijo: no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así como a David le fue entregado un reino terrenal, a nosotros nos fue entregado un reino inconmovible y eterno que vive ahora en nuestro interior. Y David, en vez de estar cumpliendo los labores de su reino, estando en guerra, se quedó en su palacio haciendo ocio. ¿Y qué hizo el mundo? Le preparó una Betsabé en bandeja de plata afuera, para que él fuera y se contaminara y viera. Entonces, ¿qué pasó allí? Se juntó el ocio y la lujuria, que crearon un pecado terrible. ¿Cuál fue el pecado de David? Quedarse en su palacio viendo Netflix. No, eso somos nosotros. Se quedó en su palacio disfrutando de la ociedad, no haciendo a lo que el Señor le había llamado, que era estar en guerra, peleando contra el enemigo. Igual nos sucede a nosotros, que el Señor a veces nos da tiempo de descanso, y en vez de estar buscando las cosas del Señor, estamos viendo todo lo que nos contamina y pensamos: esto no nos hace mal. Iglesia, un día estaremos ante el trono del Señor y seremos juzgados. Y allí yo me imagino que va a haber una pantalla, pero de kilómetros cuadrados, donde vamos a ver todo. Iglesia, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Por lo tanto, lo que tú ves, lo que llega a tus ojos, el Señor lo ve. Por eso dice: no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Porque si tú te estás contaminando, el Señor está allí: hijo, yo te estoy limpiando, yo te traje y te estoy sacando, y ahora yo quiero es que tengas una comunión conmigo. Ahora lo que yo quiero es que tengas tiempo conmigo. Que lo que yo te he entregado es para que me busques a mí, no para que sigas en el mundo. ¿Cómo te voy a limpiar? ¿Cómo te voy a salvar? ¿Cómo te voy a restaurar? ¿Y cómo yo te voy a usar como yo quiero? Si no me buscas a mí, te dice el Señor. No podemos ignorar que estamos en una carne y le encanta pecar. No podemos ignorar que estamos
estamos en este mundo y en la calle vamos a salir y nos van a preparar muchas Betsabé. Que por eso Job en todas dice: hice yo con mis ojos que no vería virgen. No es que vamos a andar con los ojos cerrados, pero si vemos algo, no permitamos que nos cree un mal pensamiento. Y obviamente no tenemos control de nuestros pensamientos, pero debemos ser capaces de nosotros mismos, que si llega un pensamiento que no sabemos que no está en la voluntad de Dios, reprendámoslos, iglesia. Por eso tenemos poder. Este pensamiento no puede estar acá porque este es el templo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Esta mente es para Cristo, Señor. Toma tú el control de mi mente, Señor. Sé tú solamente tomando el control. Entra tú a esa torre de control, Señor. Que cuando yo pida auxilio, seas tú el que atienda esa torre del control. Que seas tú susurrándome hacia dónde ir. Que no sea el mundo. Que no sea el mundo el que me diga hacia dónde debo ir, porque ciertamente te va a llevar a perdición. Para eso tenemos hermanos en la fe, porque para eso el Señor nos ha restaurado. Hermanos que están en la guerra, como Urías, peleando. Así tenemos hermanos en nosotros que cuando nosotros desfallecemos, decaemos, te va a recordar la palabra de Dios. Y ese hermano es capaz de entrar en esa torre de control y decirte: hermano, por allí no es. Recuerda que de allí te sacó el Señor de esas tinieblas. Vuelve hacia acá. Ese hermano lleno de la presencia del Señor, a él le puedes permitir que tome el control de un momento de tu torre para que te oriente y te lleve de nuevo al Señor. ¿Qué haces tú permitiéndole al mundo que entre en esa torre de control? ¿Qué haces tú permitiéndole al mundo que maneje tus pensamientos, que solamente te van a llevar a alejarte de Dios? Iglesia, lo que te ha dado el Señor, ni siquiera imaginamos lo que tenemos. Por eso nosotros mismos, a veces nosotros mismos nos creamos todas esas consecuencias, porque no sabemos pedir auxilio, porque cuando estamos llenos de ansiedad y dolor, buscamos donde no debemos. Ciertamente nos manda a meditar. El enemigo es tan engañoso y tan astuto que sabe que tenemos que tener control de nuestras emociones y crea en el mundo algo que sabemos que está mal. Y cuando nos dice a nosotros: medita, nosotros: eso es del mundo. Sí, es del mundo, pero el Señor nos mandó a meditar. Meditarás en esta palabra de día y de noche, porque crearás fortalezas y sabrás darle dirección a los pensamientos. Podrás darle dirección a tu vida. Por eso dice que hay poder en las palabras, en nuestra mente. Porque nosotros somos espirituales primeramente. Porque no somos de este mundo. Nosotros somos de arriba. Nosotros no somos de abajo. Así como el Señor dijo: vosotros sois de arriba, vosotros sois de abajo. Nosotros, un momento, en un abrir de cerrar de ojos, nos prometió el Señor que seremos igual a Él, tendremos un cuerpo glorificado, y allí entenderemos el poder que tenía en el pensamiento. Porque nuestra alma habita entre lo terrenal y lo eterno. Nuestra alma es la que te permite si sigues en el mundo o das un paso hacia el reino de Dios. El reino de Dios ya el Señor lo trajo y lo instauró en nuestras mentes. Que los fariseos y los judíos no entendían, pensaban que iba a venir un ejército, y por eso el Señor le decía: ¿a quién buscáis? ¿Una caña batida? ¿A un rey que está en palacio? Él vino y no entendieron que el reino de Dios era espiritual y que habitaría en nuestros corazones. Que ahora lo que Pablo decía, que quiero obedecer la ley de Dios pero no puedo, pero ahora nosotros la obedecemos porque la ley de Dios está en nosotros. Pero tenemos que tener el control de nuestros pensamientos y nuestras emociones. El Señor no nos ha dado todo, iglesia, y el que lo llena todo y en todo está en nosotros, y está allí sentado viendo qué vas a hacer tú con tu torre de control. A ver si vas a mirar atrás y le vas a decir: Señor, ¿qué hago? Señor, no sé qué hacer. O vas a voltear la mirada y vas a ir al mundo a preguntarle al mundo. El mundo va a llevar ese avión en picada, que te estrelles. Por eso la carne te ala hacia abajo. El Señor te va a decir: mírame a mí.
Siempre mírame a mí. ¿Dónde está el Señor? En los cielos. Mira hacia arriba, míralo a Él. Cuando no entendamos lo que está pasando, cuando no entendamos esa aflicción en nuestro corazón, entendamos que somos una creación de Dios y que en la creación de Dios el Señor nos dejó este manual escrito. Que si debemos estudiar qué es una emoción, qué es un sentimiento. Sí, yo lo investigué para esta prédica, iglesia. Yo no tenía ni idea de todo esto. Yo le digo gracias, Señor, porque ahora sé, tengo una herramienta más de cómo enfrentarme al mundo, de cómo ver esos pensamientos y llevarlos en obediencia a ti. Si tú te cuidas a ti mismo, iglesia, el enemigo no va a tener legalidad contra ti. El enemigo va a estar alrededor de ti. No encuentro cómo entrar a él. No hay pecado. No encuentro qué pensamiento colocarle. No hay carne por donde entrarle a él. ¿Cómo hago? Porque tenemos control de nuestros pensamientos. En vez de preocuparnos del enemigo, de las tinieblas y de estar reprendiendo a Satanás, que en mi casa, que eso, preocupémonos lo que hay en nuestro interior, de esa ira, de esa envidia, de ese orgullo, de esa vanidad que hay en ti. Eso es la tiniebla que te está matando. Tú mismo te estás destruyendo. Y hoy el Señor te llama a que dejes eso acá, que vacíes tu mente, que no te la vuelvas a llevar al mundo, que si la dejas te la lleva vacía y ahora la vas a comenzar es de la palabra de Dios, de alabanzas a Él, del estudio de la palabra. Porque ¿qué hacemos con estudiar la palabra 10 minutos y conectarnos a Facebook 6 horas? ¿Hacia dónde van a estar centrados nuestros pensamientos? Hacia la ansiedad, hacia la depresión, hacia la angustia, hacia el agobio. ¿Y quién es el culpable? ¿El Señor? No, Él te dijo, medita, búscame a mí. Yo quiero tu tiempo. El Señor quiere nuestro tiempo. El Señor quiere nuestra mente. Él es el que quiere entrar en esa torre de control, iglesia. Cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestras emociones, cuidemos nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Cuidemos nuestra alma, nuestras emociones y nuestros pensamientos, y cuidemos también la relación con el Señor. Ponte de pie, amada iglesia. El salmista dice: en mi corazón, en mi mente, en mi hombre interior, ya lo entendemos, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un pastor que escuché en la radio nos decía: el diablo prefiere hacerte pensar mal que actúes mal, porque él ya sabe que ese pensamiento te va a llevar a actuar mal en algún momento. Y a veces nos preocupamos siempre por lo último, por la acción, pero comienza primeramente con un pensamiento. Hasta que tú no arranques de tu mente, de tu corazón, aquello que hoy es pequeño y que se puede volver grande, no podremos seguir adelante. Necesitamos extirpar ese pensamiento erróneo que Satanás pudo colocar en ti. Puede haber sido en tu infancia, puede ser susurrándote ahora o puede ser más adelante. Lo importante es cómo vamos a actuar y a dónde vamos a llevar ese pensamiento. Filipenses 4:8 nos da una respuesta que hacer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay virtud alguna que merece elogio, en esto pensad. También en otra versión dice: en esto meditad. De esas cosas es que tenemos que rodearnos siempre, amada iglesia. De estas cosas, si vemos algo puro, oh, qué grande es el Señor en esto. Si hay una alabanza, es una alabanza. No solamente tenemos que buscar del Señor un domingo, 1 o 2 horas, porque se veirá ese pensamiento y toda la semana te va a contaminar y el mundo va a tener control sobre ti, la carne va a tener control sobre nosotros. Pero hay esperanza porque el Señor ya venció al mundo, al enemigo. Ahora solamente nosotros tenemos que confiar en Él. Aunque sabemos que puede ser una tarea pesada, difícil,
Debemos confiar en la promesa que el Señor nos dijo, que el que Él comenzó la buena batalla la terminará. Él sigue obrando y trabajando en nosotros, iglesia. Él sigue ayudándonos. Si no, no nos enseñara, si no, no nos instruyera sobre todas estas cosas que necesitamos saber. Así que invito, todo este altar está abierto. Si hay alguno que quiere traer algo delante del Señor, traigámoslo. Yo creo que todos tenemos luchas con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Así que yo creo que deberíamos de pasar todos, o si no, quedarnos igual en nuestro lugar. Pero tenemos que traer todo en obediencia a la palabra de Dios. Y pedirle: Señor, sé que sin ti nada puedo hacer, Señor. Te invito a que seas tú, oh Señor, tomando el control de mi mente, Señor. Que entres tú en esa torre de control, Señor, y que sea ahora tú, Señor mío, instruyéndome. Sé, Señor, que he sido inconstante, que te he faltado, Señor. Pero, oh Señor, ayúdame, Señor, a vencer a esta carne, Señor. Ayúdame a seguir buscándote en intimidad, Señor. Ayúdame a poder, Señor Jesús, guiar esos pensamientos a ti, mi Dios amado, a buscarte y seguirte a ti. Te damos gracias, Señor, porque hasta hoy tú has sido bueno, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos por el camino eterno, mi Dios amado. Oh, Señor, que podamos darte ese tiempo que tú nos pides a ti, Señor. Que cuando estemos en soledad, en intimidad, que ese ocio lo usemos para buscarte a ti, para buscar de tu palabra, para meditar de ti, Señor. Para que podamos enfrentar las acechanzas del enemigo. Que cuando vengan esos dardos, cuando Él venga con esos pensamientos a susurrarnos, saber que te tenemos a ti en los cielos, Señor. Entender que todo lo que yo hago, veo, escucho, Señor, tú también lo estás escuchando. Y un día seré juzgado por eso, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Santifícame, Señor, con tu palabra. Vivifícame aún más, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por instruirnos, Señor. Oh, Señor, te damos gloria y honra en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro,